Ponemos para presentar a nuestro primer invitado aquí en nuestros estudios, el doctor Ismael Machuca. ¿Cómo va, Ismael? Bienvenido. ¿Cómo está Facundo? Marcela, buenos días. Bien. Bueno, bien? contestó los mensajes. ¿Qué pasó? Contestó. No vale. ¿Qué Tal pasó? nivel de agresividad ¿Qué pasó? emocional no puede ser. No Ahora, rompiste el corazón. Está nevando, ¿no? Está nevando, está lindo. Está lindo. Está linda la nieve. Bueno, tema que convoca por lo menos una parte de la conversación, Ismael, tiene que ver con esto de todas las acciones legales y todo este recorrido que ha venido llevando la presentación o las presentaciones que ha desarrollado en torno al estado de la ruta. Porque además han pasado muchas cosas en el medio y por lo pronto a nosotros nos interesa conocer algunas de esas opiniones. Sin embargo, para iniciar, ¿cuál es el estado de situación de los amparos que se han presentado sobre fundamentalmente el estado de la Ruta Nacional número 3, principalmente en este tramo que nos une con Comodoro Rivadavia? Ahora te voy a decir el estado, pero quiero marcar algo que me decía Mariano, mi socio, antes de venir. Marcá cómo estaba la ruta en el 2018 y cómo está ahora y que eso se logró gracias a tu acción. Y la verdad que sí, porque en realidad todo hablamos de los amparos, todo hablamos de los amparos, Sí. y gracias a todos los amparos que presentamos, la ruta está en mejores condiciones, no digo que son las ideales, de lo que estaba en el 2018 y que podría haber estado peor, y fue la acción que nosotros desarrollamos. Esto es una cuestión clara que desde el estudio, hoy me lo pidieron los chicos, dicen, marcá, porque vos lo ocultás y no lo decís, y sí, es verdad. No, porque es un trabajo que se hace. Se le dedica tiempo, se le dedica espacio, se le dedica muchísimas cosas. La gente cree que uno... Iba a decir una palabra que no se puede decir, pero bueno. Hoy es jueves, estás ahí. PDA, claro. Pero bueno. Pero no, es una acción que lleva tiempo, desgaste, Sí. recibís críticas de todos colores por hacer esto, que va a ser candidato, que esto, que el otro. Fíjate vos que cuando yo fui candidato no mencioné nunca el tema de la Ruta 3, sino que presenté propuestas. Lo sabemos porque estuviste acá con nosotros por eso. Fíjate vos que todos los que también se involucraron con el tema de la Ruta 3 cuando eran candidatos, hoy están callados. Sí. Fíjate vos que... ¿Y alguno de ellos presentó un amparo de paso? Te pregunto. No, ninguno. ¿Ninguno? No, ninguno. A ver. No, porque como se colgaban la ruta cuesta, por eso pregunto si alguno había presentado algún amparo en algún momento. Vos sabés que yo venía y no sé en qué radio que justo estaba sintonizado, lo escuchaba Pedro Muñoz. Pedro Muñoz, diputado provincial, marcó, porque cuando uno sale cada tanto con estos temas de la Ruta 3, siempre hay alguien que se prende de las tetas de Moria, ¿no? Ajá, sí. Yo no tengo, así que muy poco se puede emprender. Hizo un proyecto de resolución para que se declare el estado de emergencia en la Ruta 3, la pucha, cuando se fue vialidad ahora que se salió el decreto que es el 461-2025, que disolvía, nadie salió a hablar. El Consejo Deliberante que me permitió usar la sexta banca y marcar cuestiones puntuales, ninguno movió el culo para poder hacer nada. Claro. 5 concejales que nos representan. El actual intendente, el actual gobernador, que estaban siempre cuando me permitieron ser parte al presentar la candidatura de ese espacio, como preocupados por la Ruta 3 en este tramo. Y sabían los movimientos que estabas haciendo, el trabajo que todos tenían claramente. La Bien. senadora Gadano, que muchas veces se entrevistó conmigo, no apareció. Es decir, podemos nombrar todos los que tienen, de un lado y del otro, porque este recurso de amparo recorre, y ahí voy a lo que ustedes me preguntaban cuál es el estado, inició en el 2018 con el gobierno de Macri. Transcurrió con el gobierno de Fernández y ya van casi 2 años del gobierno de Milei. El responsable de mantener las rutas, le ponemos el nombre de Vialidad Nacional. Vialidad Nacional es un ente autárquico que depende del Poder Ejecutivo Nacional. Por eso es que cuando nosotros iniciamos esta demanda, es obligatorio notificar a la Procuración General del Tesoro. ¿Por qué? Porque de allí salen los fondos que se distribuyen a los distintos entes. Y de allí salen los fondos con los cuales se afrontan las licitaciones y todo esto. Yo cuando tomé conocimiento de este decreto, el 461-2025, ¿sí?, que sale a través del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, Sturzenegger, ¿sí?, que decide disolver, entre otros, la Dirección Nacional de Vialidad, decidí desarrollar un escrito que lo voy a presentar el lunes, porque estamos en feria judicial ahora, el lunes se activa nuevamente, para que se convoque al Ministerio de Economía, que es el responsable, en definitiva, de quien debe afrontar los costos de la reparación de este tramo de la Ruta 3. Ya ha transcurrido bastante tiempo, nosotros tuvimos
un proceso licitatorio donde dijeron que iban a reparar la actual traza de la Ruta 3. Quienes representaban a Vialidad Nacional también dijeron que, más allá de todo esto, de la traza de la Ruta 3 actual, de la vieja traza, se iba a desarrollar la autovía, que para este tiempo ya estábamos todos transitando sobre rutas asfaltadas y calefaccionadas, claro, ¿no? Sí. Nada de esto ocurrió. Yo siempre decía que era una obra faraónica. De un lado y del otro siempre los políticos reclamaron, golpearon, pegaron, se aprovecharon, pero nunca se calentaron y movieron algo para desarrollar acciones. Fotos se sacaron anteriores y se sacan ahora, pero nadie mueve nada. Cuando me presenté a hacer uso de la sexta banca, tapar con tierra no sirve tampoco. Fui muy claro de que se debía presentar el municipio de Caleta Olivia, que se debía presentar el Consejo Liberante como amicus curiae, que debían tomar intervención para saber cuál es el estado de la ruta. ¿Qué hizo el Consejo? Creo que todavía no formó ni una comisión. Perón decía que cuando querías dilatar algo, creía comisiones, pero ni siquiera quisieron dilatar algo. O sea, no le dieron pelota. Marqué la posibilidad de solicitar la provincialización de las rutas en la sexta banca hace 1 año y medio atrás, que ya lo venían desarrollando Río Negro y Neuquén. Ahora cuando salta Torres de Chubut diciendo que va a provincializar, lo festejan todos. Pero queridos, esto ya está y se había propuesto. ¿Por qué no lo desarrollan? Consejo, eleva algo a la Cámara de Diputados, solicita al Poder Ejecutivo, provincial. En momentos de campaña, y no estamos en momento de campaña, ya un mes más vamos a empezar. Sí, dentro de poco. Todos agarran todas las banderas que quieren. Y lamentablemente todos los ciudadanos compramos los espejitos de colores que quieren tener. Y bueno, después no ocurre nada. No, porque si en cada campaña nos arreglaran la ruta tendríamos Hoy tenemos distintas fuerzas, muchas fuerzas políticas en Santa Cruz, y todos representantes se han prendido de todo esto. Ahora ¿esa ruta debería estar habilitada o no en las condiciones en las que se encuentra? Según la Carta Orgánica de Vialidad, ellos tienen la obligación de asegurar la transitabilidad de las rutas para las personas y para los bienes. Nosotros, cuando desarrollamos las pruebas que permitieron la sentencia favorable para la reparación de la ruta, comprobamos que circulaban en aquel momento 5.000 vehículos y estaban fraccionados. 70% transporte pesado, 30% repartido entre transporte liviano, pero muchos de empresas. Sí. Es decir, y luego de allí se han venido registrando diversos accidentes. Gravísimos algunos. Gravísimos algunos, pérdidas de vida en muchos casos. Ahora que empieza a llover, sabemos que hay sectores que van a estar anegados en la actual traza de la Ruta 3 por los movimientos que se hizo de la autovía. Sí, en cada una de las lluvias del último tiempo, 1, 2 o más vuelcos hay en el tramo de zona de la Lobería, por ahí. En el último tiempo, con esto de la lluvia y todo, varios vecinos me llamaron que algo que había que hacer. Digo, yo ya lo estoy haciendo. Claro. Pero lo que pasa es que nunca tuviste el acompañamiento de la gente. Y cuando salís a plantear esto, siempre hay personas, lo escucho porque, y lo veo en los comentarios, que critican. Lamentablemente, Caleta es una ciudad que desarrolla el arte de la crítica, pero una crítica destructiva, nunca constructiva. Si nosotros hiciéramos lo que muchos ciudadanos quieren, de pretender circular por una ruta mejor, deberíamos tirar todos juntos de la mano. Pero acá en realidad es cachetearnos el uno al otro para ver quién se cae primero. No le encuentro sentido. Pero me decía este vecino, ¿por qué no salimos a juntar firmas? Promovemos que los intendentes junten firmas. Digo, que no tiene sentido que los intendentes junten firmas. Los vecinos, cuando hicimos la audiencia el 27 de agosto del año 2020, donde se anunció la licitación de la reparación de la Ruta 3 y también la futura licitación de la autovía, con bombos y platillos, creo que algún vecino había manifestado de convocar frente al estudio, solamente pasaron 10 personas. Fíjate vos el grado de compenetración con el tema de la Ruta 3. Eso sí, cuando te toca a vos, que te tragás un bache, o que un amigo tuyo, un conocido tuyo, un pariente tuyo, ahí sí saltás y te sentís molesto. Mientras tanto, no te calienta. Que rompes parte del vehículo y demás. Sí, mientras tanto no te calienta. Pero bueno, ¿cómo está la demanda? La demanda tuvo sentencia favorable el 28 de diciembre de 2018, fue confirmada el 28 de febrero del 2019, como durante un año no hizo nada. Vialidad Nacional, nosotros iniciamos un incidente de ejecución de sentencia. Trato de explicar a la gente qué es esto. Es
un pequeño expediente para que se cumpla con el expediente principal. Un pequeño expediente para obligar a Vialidad que cumpliera. Claro. Desde desde diciembre de 2023 que vengo pidiendo inspecciones oculares por cuestiones personales. Muchas veces la jueza federal Marta Yáñez, quien ha tenido en este caso una cuestión de sensibilidad social muy importante, porque se ha involucrado con la cuestión de la comunidad, fue reemplazada por el doctor Claudio Vázquez de Río Gallegos, quien siempre dilataba las inspecciones oculares. Y estamos desde diciembre de 2023 a junio del 2025, transcurrido un año y medio sin haber hecho una inspección ocular. Perdón, me hizo ruido. ¿Por qué fue reemplazada? Cuestiones personales de la jueza. Me reservo, pero bueno, son cuestiones personales. Claro, porque si me hablas de alguien de Río Gallegos que viene a hacer acá las inspecciones oculares... No, pero bueno, no, es el juez que subroga, es el juez que suplanta la decisión. Las inspecciones oculares se hacen generalmente a través del oficial de justicia, el secretario, quien la jueza decide. Bien. Pero es increíble que durante todo este tiempo no se haya hecho. No haya habido Hemos tenido en las épocas de invierno momentos de anegamiento, momentos de circular en un solo carril. Sí. La ruta que ha sido supuestamente reparada por CPC y por Rigel, ya nuevamente tiene deformaciones, baches. No, yo le contaba a Facu, me tocó viajar de noche. Es un desastre, no hay Comodoro hasta señalización. acá. Ay, no, por Dios. No. Cuando subís hacia Punta Peligro, ese tramo que se trata de unir la nueva construcción con la antigua traza, es un desastre porque tiene unos pozos terribles, no está señalizado, si en cualquier momento vamos a tener nuevos accidentes. Y para esto necesitas el acompañamiento. Es decir, así sea solo, yo voy a continuar, obviamente, porque persevera y triunfarás, dice la Biblia, y vamos a seguir. Pero es importante en esto. Y no solamente estamos convocando al Ministerio de Justicia, estamos pidiendo que, si se desarrollan estas inspecciones oculares, sean citados los representantes legales y técnicos de CPC y Rigel. ¿Por qué? Porque tienen que dar respuesta, porque sobre las obras que ellos hacen hay un tiempo de garantía. Y si no se nos intima, ese tiempo de garantía se vence y nuevamente se lavan las manos y no cumple con su obligación. Fíjense que la reparación que ellos mismos hicieron frente a su propio obrador ya tiene un montón de baches. ¿O no es así? Sí, es así. Me acuerdo que alguien, no sé si fue, bueno, creo que saber quién fue que me sacó la foto, que se hizo viral cuando yo empecé, que se rayó todo, cuando marcaba el primer pozo, que cuando presenté la demanda, ese pozo nuevamente está. Y fue tapado. Las reparaciones que se hicieron en la conexión de la planta de ósmosis ya tienen un badén. ¿Por qué? Porque no estuvo bien proyectado y programado. Y seguimos. La conexión frente a Playa Alsina, ese tramo de ripio donde ves que ciertos vehículos se bandean, donde hubo un accidente hace poco, donde hubieron varios accidentes en realidad. Sí, por allí hay algunos que no se conocen, pero en realidad generalmente se producen muchos accidentes. Sí, totalmente. Entonces, ¿qué nos queda? Insistir y seguir. La presentación la vamos a hacer el lunes. Antes no la podemos hacer, porque si pedimos habilitación de feria sabemos que nos la van a rechazar, por más que sea una cuestión de importancia para las personas y para los bienes de las personas. Pero bueno, esta es la cuestión. Ahora, en el medio de todo este tiempo, Ismael, desde aquella primera presentación judicial, lo que fueron las determinaciones de la justicia, incluso esto que nos comentaba sobre la insistencia o el tener que volver a presentar un incidente en un expediente para que se cumpla lo que la justicia ya había confirmado, ocurre también la confirmación dentro del procesamiento a Cristina Fernández de Kirchner y a varios imputados que también están cumpliendo pena, aunque no en su domicilio, por la causa vialidad. Y esto en cierta manera también nos tocaba porque nuestra ruta o este tramo de la ruta del que estamos hablando se incorpora dentro de esta conciencia general que debe de contener la información de ruta que se licitó, ruta que se pagó, ruta que no se hizo. Se licitó, se adjudicó, se pagó, no se hizo. No una vez, sino varias veces. ¿Cuál es el análisis que durante todo este tiempo y con todo lo que se habló y con inclusive las defensas que salieron en favor de Cristina Fernández de Kirchner, a un hombre que estuvo luchando por este tema, qué cuestiones le atravesaron? Pues ahí cuando salió la sentencia a Cristina Fernández de Kirchner me llamaron, intentaron comunicarse de dos programas puntuales.
América 24 y La Nación. Uh-huh. Y yo dije que por una cuestión de no politizar el amparo que yo había realizado no iba a ser opiniones. Porque es verdad, la autovía fue licitada y adjudicada primero a Austral Construcciones, sí, que no la terminó. Luego fue adjudicada a CPC, que no la terminó. Y luego, por tercera vez, fue adjudicada en forma parcial a Rigel y en forma parcial a CPC. Obviamente, Austral Construcciones Lázaro Báez, CPC Cristóbal López, Rigel, bueno, vínculos tributarios. Politizar yo y opinar, yo creo que sí, obviamente que hubo desvío de fondos, no por nada. Hay hasta personas que están en Caleta Olivia, que nosotros conocemos, que han sido procesadas. Si alguien lee con detenimiento la sentencia, son muchísimas las personas, más allá de las que están hoy detenidas. Hay personas que no tienen prisión efectiva, pero que están sometidas a un proceso en la investigación. Y obviamente que cuando hay pruebas, quiere decir que algo falló. Entonces, la defensa por la defensa misma de una persona, política que sea, por más encumbrada que sea, a veces no tiene sentido frente a las pruebas que existen, que el proceso, que esto, que el otro. Pero en realidad, opinar sobre la cuestión, tratar de politizar este amparo, que yo creo que es una cuestión de bienestar general y que yo por eso marco siempre, fue erigido contra el gobierno de Macri, fue mantenido y sostenido contra el gobierno de Alberto Fernández, a pesar de que personas como Gómez Bull, que venían directamente, yo lo marco y lo digo tranquilamente, algún concejal que se acercaban, pero bueno, hay cuestiones que en realidad yo he ido apartando de mi camino porque no tenía sentido. Yo intentar politizar y victimizarme, y si no lo convierto en mártir a Gómez Bull, hubiera hecho una buena acción en vialidad en su momento, vialidad provincial, a través de los convenios que tenía con Vialidad Nacional, reparando la traza de la Ruta 3. Medvedovsky, que era el representante de Vialidad Nacional, que lo tuvieron ustedes sentados aquí, sí, tenía una actitud hasta el día que se fue, y el día que se fue me dijo, cuando me lo crucé aquí, no, acá en la radio, sí, bueno, espero ahora que sigas manteniendo la misma postura, porque ahora lo que se viene, yo lo voy a mantener. Sí, sí, lo recuerdo el cruce acá en el pasillo. Lo tuvimos aquí en el pasillo, yo salía y hablamos, y yo dije, lo voy a mantener, porque esta es una obra que nos interesa a todos, y lo que se hizo, mal que le pese al que me critique, mal que le pese al que me haga comentarios que no me interesan, los comentarios calumniosos y curiosos, sé el camino que deben seguir, transitan por la Ruta 3 gracias a lo que yo hice. Y perdón que este exceso de ego, pero no es un exceso de ego, sino es reconocer que si no hubiera sido por ese trabajo, no tendríamos una ruta. Recuerden cómo estaba, claro. Recuerden cómo estaba la ruta antes del 2018, recuerden cómo estaba la zona de Punta Peligro, que es un desastre, que ahora se puede. Hay lugares que no se podía transitar. Sí. Perdíamos, hasta yo cuando me ocurre algo puntualmente, empiezo a realizar esto. Vuelvo a la respuesta que me voy a veces, pero voy y vengo. Sí, hay cierta responsabilidad, hay responsabilidad. Hay una cadena de responsabilidades, hay una cadena de responsabilidades. Hay criterios objetivos desarrollados dentro de la teoría del derecho penal que marcan la responsabilidad de funcionarios superiores e inferiores. Pero que yo observe 3 licitaciones sobre una autovía que nunca se concluyó y que no está concluida, y marcan ciertas cuestiones. Ahora, ¿hay esperanza, Machuca, de que podamos, ni siquiera quiero poner plazos en la pregunta, pero ¿hay alguna posibilidad o expectativa de que la ruta finalmente en algún momento se pueda llegar a concluir? ¿Cuál? ¿La actual traza de la Ruta 3 o la autovía? La traza o la autovía, en realidad. Aquel proyecto que el mismo Néstor Carlos Kirchner nos vendió cuando hicieron todo ese recorrido, lo recordará usted mejor que yo, cuando desde el aeropuerto de Comodoro Rivadavia vinieron hacia Caleta Olivia con el objetivo de hacer ese camino, ese paso por todo ese lugar que se iba a transformar en una ruta que además iba a contar con obras de circunvalación para Caleta Olivia, que son aquellos caminos truncos que han quedado y que nos unen con las rotondas del 17 de octubre, que se combina o se conecta con la ruta provincial número 12, y todo lo que es el camino hacia la otra rotonda,
de lo que es la Ruta Nacional número 3 en el acceso sur, para que eso pueda tener una redireccionabilidad de tránsito pesado y demás. Mirá que clara va a ser mi respuesta, porque lo último que mencionaste es importante. La circunvalación, que es esa ruta que conecta, la circunvalación estaba proyectada hace 37 años atrás y todavía no se hizo. La circunvalación estaba proyectada para una caleta que estaba contenida y la circunvalación pasaba por atrás. Hoy tenemos una caleta que va a estar dentro de la circunvalación y una caleta que va a estar va a funcionar medio como una especie de General Paz, ¿no? Es decir, claro, obviamente, el AMBA. Y ahora te pregunto, en 37 años no pudimos hacer una circunvalación que tiene desarrollado aproximadamente 10 a 15 kilómetros. ¿Vamos a poder desarrollar una autovía de 75 kilómetros? Nos caemos a pedazos. Sigo marcando. Tenemos un presidente nacional que lo que menos quiere es desarrollar obras públicas. Sí. Yo creo que hoy el estado de cierre de los bolsillos se debe a todo esto. Es decir, cuando no, ¿qué es lo que marca el crecimiento de una sociedad? La construcción, la obra pública. La obra pública. ¿Sí? Bueno, pero para eso también tenemos un impuesto que nos cobran en el combustible para el gas, para mantener las rutas, o sea. ¿Y a dónde va? No, vos sabés que en realidad en los impuestos a los combustibles, históricamente, en el gobierno de Menem, todos esos impuestos iban a Vialidad Nacional y se destinaban. Luego se derogó ese decreto y pasaron todos esos fondos a Economía. Y Economía allí administraba las cuentas. No es que eso va. Hay que atender a ciertos mensajes que se envían. Pero si el gobierno nacional no está decidido a hacer obras públicas, entre las cuales están las rutas nacionales, si el gobierno provincial actual y los dos que pretenden continuar gobernando o ser gobierno no se calientan ni se preocupan por el estado actual de la Ruta 3, porque solamente salieron a hablar de los empleados de vialidad, pero no del estado de las rutas, es decir, cuestiones demagógicas. Si yo tengo un diputado que habló de un estado de emergencia, Pedro Muñoz, y no salió a opinar sobre el estado de la Ruta 3 y cómo solucionar esto, si yo tengo concejales que fueron votados por la gente, si yo tengo un intendente que marcó, que solamente saca la foto, pero en realidad, y lo digo yo porque charló conmigo sobre el estado de la Ruta 3, y ninguno de todos este concierto de políticos se calientan por mejorar el estado de la Ruta 3, no se han presentado para ver cuál es el estado del trámite judicial, no se han presentado ni como amicus curiae. El amicus curiae es como es actualmente en el juicio de YPF que tiene la Argentina por las acciones. Sí. El Departamento de Justicia de Estados Unidos se presenta como amicus curiae. ¿Para qué? Para dar su opinión. No se calientan en esto. ¿Vos pensás que vamos a tener una autovía en 50 años? Ojalá que mucho menos, pero la verdad que el panorama no es para nada. El panorama es muy triste. No la vamos a ver entonces. Le cree al gobernador cuando hacen las recorridas por la ruta, como en esta última semana, presentando incluso todo una buena cantidad de fotografías recorriendo lugares puntuales de la ruta, incluso hasta comprometiéndose a través de Vialidad Provincial para establecer los mecanismos de ocuparse sobre las rutas nacionales con esto de la desaparición o, como dice en el resumen del texto de la ley, la disolución de Vialidad Nacional. La realidad me marca lo que es. Recorro mucho la ruta Caleta Olivia Los Antiguos. Cuando el director de Vialidad Provincial sacó con bombos y platillos y muchas fotos, estaba presente el gobernador, mostraban que habían pintado la ruta. En realidad lo pintaron con esmalte sintético. O sea, no es una pintura que es adecuada. La demarcación horizontal es importante. Cerca de Perito Moreno hicieron algunas obras de reparación en algunos sectores, muy pocos, y han quedado pendientes. ¿Qué está trabajando Vialidad Provincial luego del conflicto que tuvo la intendenta Neira con el gobierno provincial? ¿Qué está haciendo Vialidad Provincial? Pintando los cordones de la ciudad de Los Antiguos, reparando la pista de atletismo, pero no trabajando sobre la ruta. El otro día asistí, sí,
pasó un camión, que es lo que tiran agua con sal, a alta velocidad, infringiendo ciertas cuestiones claras, más cuando estaba neviscando. Sí. Pero no veo acciones directas sobre las rutas provinciales. Si no trabajas sobre las rutas provinciales como es debido, ¿cómo vas a trabajar en acciones directas de reparación de la Ruta Nacional 3? En el tramo que a mí puntualmente me interesa, que es Caleta Olivia-Comodoro. Me interesa porque es la acción que llevo adelante. No lo creo. Soy escéptico. Totalmente escéptico. Y creo que en realidad todos están haciendo demagogia cuando se sacan una foto de este tipo. Los que son, los que están en distintos cargos, los que quieren ser y los que quieren estar. Gracias, Ismael, por venir, por acompañarnos en la apertura del programa y, bueno, por las consideraciones sobre este tema que, por supuesto, sigue en agenda, nos sigue preocupando y creo que corresponde que nuestras autoridades se empiecen también a ocupar. No, gracias a ustedes, pero lamento mucho que haya sido ayer víctima con ustedes de un agravio emocional terrible. Pero por privado. Pero por privado y muy bien fundamentado, pero ¿para qué lo vamos a dar? Rompiste corazones por acá, ¿eh? No, pero a ver. ¿Estuvo rico el asado? Sí, no, eso no tiene. Sí, ni obviamente. Hablar, pasamos un momento hermoso, la verdad. Va a quedar como una especie de extorsión. Si no creo. En realidad, uno se abre con quienes siente una empatía especial y se la merece. Totalmente. Está muy bien. Yo opino igual. Gracias por venir. Gracias por Buena todo jornada, siempre. Gracias a ustedes. Hablábamos con el doctor Ismael Machuca sobre el estado de la Ruta Nacional número 3, tramo que une Comodoro Rivadavia a Caleta Olivia, pareciese, y todo apunta a que continuará siendo la historia de nunca acabar. Ya venimos. La palabra ¿qué? Es un pronombre interrogativo o exclamativo. Es la base